Hola, soy Chema y en este vídeo voy a hablar de las magnitudes eléctricas, sus valores, tipos de cables y conectores y mucho más. Primero tenemos el voltaje. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Es lo que impulsa el flujo de corriente o, dicho de otra forma, la presión que mueve las cargas eléctricas. Se mide en voltios. Luego tenemos la intensidad, que es la cantidad de carga eléctrica que pasa por un punto de un circuito por unidad de tiempo. Se mide en amperios. Cuanto mayor es la intensidad, mayor es la cantidad de carga moviéndose a través del circuito. Y por último tenemos la resistencia. La resistencia es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. Se mide en ohmios. Los materiales con alta resistencia dificultan el flujo de corriente. En cuanto a valores de tensión, esto depende de varias cosas. Por ejemplo, si estamos hablando de un ZTAC monofásico, este no va a transportar el mismo voltaje que un ZTAC trifásico. Un ZTAC monofásico tiene una fase, un neutro y una tierra. Entre fase y tierra encontramos 230 voltios, entre fase y neutro también, pero entre neutro y tierra encontramos 0 voltios. En el caso de un ZTAC trifásico esto cambia, ya que ahora tenemos tres fases, un neutro y un tierra. Entre fases encontramos 400 voltios, aunque esto puede variar un poco. En cuanto a las demás combinaciones son iguales que con el ZTAC monofásico. En cuanto a la corriente alterna y la corriente continua, en la corriente continua los electrones fluyen en una sola dirección. Es estable y se usan dispositivos portátiles. En la corriente alterna los electrones cambian de dirección constantemente. Es más eficiente para el transporte de energía a largas distancias. En cuanto a los términos de micrófono, instrumento, línea y carga, cabe recargar que en el nivel del micrófono la señal es muy baja, entre 1 milivoltio y 10 milivoltios. Ahora pasamos a nivel de instrumento, que va de 10 milivoltios a 1 voltio. Y después llegamos a la señal de línea. Esta señal tiene un nivel de 1 voltio y es el tipo de señal más común en equipos de audio, como reproductores de música, consolas de mezcla y altavoces. Por último, tenemos el concepto de carga. En términos de audio o electricidad, en general, una carga puede tener una tensión entre 1 voltio, 100 o más. También es fundamental conocer los conectores. Algunos de los más comunes como son los conectores eléctricos como el chuco o el CAN-LOS, que se usan en instalaciones industriales, o los conectores de audio como el jack TS para sonido mono o el XLR3 para conexiones balanceadas. En resumen, entender la magnitud eléctrica y los conectores es esencial para trabajar con electricidad de manera segura y eficaz. Y por ahora eso es todo. Hasta otra.